Bueno, seguramente usted no había escuchado hablar de Ceuta hasta que se conocen estas imágenes, se ven estas imágenes en los distintos medios internacionales de una explosiva irrupción de personas que venían desde Marruecos y entran a esta ciudad autónoma española que está situada en la península de la costa norte de África, en la orilla sur del estrecho de Gibraltar, generando una crisis migratoria de proporciones. Estamos hablando que entraron 72.000 personas en muy poco tiempo, entre ellos varios niños, y hasta ahora lo que ha dicho el gobierno de España, el gobierno español, es que se ha informado de 70.000 personas que fueron devueltas a su país de origen, es decir, a Marruecos, y quedan aún 2.000 personas por definir su situación migratoria. Esto ha generado mucho debate en un continente, además, que está siendo escenario de distintas olas migratorias. Y es precisamente lo que ha encendido las alarmas no solo de los habitantes de Ceuta, sino también del resto de Europa. Y este es el tema que queremos conversar a esta hora con la directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Ella es investigadora en migraciones, refugio y memoria, Adriana Palomera. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Espero que podamos tener ahí una conversación que permita entender lo que sucede. Eso, partamos por ahí, tratemos de entender lo que aquí sucede, porque en redes sociales, en los distintos medios de comunicación, se ha dicho que acá se trató de una situación en que personas fueron engañadas, se les dijo que el gobierno español iba a abrir las fronteras por 2 horas y se produce esta arremetida, esta explosiva entrada. ¿Qué fue? ¿Qué se sabe más de lo que ahí pasó? Bueno, es una lectura, la verdad es que hay varias lecturas, pero me parece que Ya. es una lectura que siempre es como la más fácil, ¿no? La que nos dice que en el fondo los migrantes se mueven a través de las redes porque alguien dijo y ahí se corrió la voz y a través de las redes dijeron que iban a abrir y entran. Me parece que esa lectura no es la que responde a este proceso, o sea, es impensable que a través de las redes en algo tan rápido se haga, toda esta cantidad de gente no se movilice. Y no es que estuvieran esperando ahí, o sea, entonces tú te preguntas varias cosas, ¿cómo a través de las redes muevo eso? Entonces me parece que lo que hay acá son varios elementos, ¿no? Pero sin duda está metido el ámbito político. Este es un problema político, hay varios elementos que son sumamente interesantes, que obviamente por nuestra lejanía nos cuesta como un poco entenderlo, ¿no? Eh, bueno, uno de los grandes aspectos tiene que ver con esta cosa del fortalecimiento en Europa de las leyes migratorias. Eso es una cosa, que Ujú. obviamente también te provoca una ansiedad de moverse, ¿no? Pero si yo lo miro en el ámbito político y digo, bueno, ¿cómo esta gente se desplazó tan rápidamente? Tengo que mirar a Marruecos. O sea, tengo que mirar a Marruecos y decir aquí qué pasó. O sea, toda esta gente puede, habiendo soldados en la frontera, ¿puede llegar y pasar? No, no puede llegar y pasar. O sea, aquí hubo a mí me parece que hubo Ujú. también un bajar los brazos en Marruecos y hay una medida de presión. Creo que eso es uno de los primeros elementos que deberíamos considerar. Hay una medida de presión, bueno, he leído varias cosas, en todo caso, de gente que no está necesariamente en la televisión española, sino que Ujú. creadores. Y uno de los elementos que señalan tiene que ver un poco con la geopolítica, por ejemplo, y el momento que vive hoy día Europa respecto, por ejemplo, a Sánchez, al presidente. Del gobierno español, Pedro Claro, Sánchez. hoy Claro. día Pedro Sánchez se encuentra un poco aislado Mm. desde la política progresista, ¿no? Claro. En el contexto europeo. Por lo tanto, eso es una cosa importante. Lo otro, uno podría mirar y decir, bueno, ¿Marruecos en qué estado está? Marruecos está cada vez más cerca de Estados Unidos, de Washington. Hay medidas de presión ahí, ¿no? Que tienen que ver además con disputas bien ancestrales. No me voy a meter en el tema porque eso es muy amplio, ¿no? Pero Ujú. una de las grandes
yo diría, problemáticas que ha sucedido tiene que ver con la independencia del Sahara Occidental, ¿no? Que es una zona que ya no recuerdo de cuándo, pero desde el año pasado, me parece del 25, España la reconoce como zona autónoma y luego también la reconoce, el año pasado la reconoce las Naciones Unidas. Y es una zona que Marruecos señala que es parte de su territorio. Entonces, esto es bien raro, ¿no? Porque Trump es uno de los que, antes de salir de su primer mandato, dice, no, el Sahara Occidental pertenece a Marruecos también, parte del Sahara Occidental. Entonces hay varias cosas que tienen que ver con esa mirada geopolítica, que son interesantes. Claro, bien, bueno el punto que nos menciona, porque también efectivamente ha habido de aquello, ¿no? Ahora, esto por supuesto que lo niega el gobierno de Marruecos. O sea, Marruecos no dice que no tiene nada que ver en esto, que esto no es una operación, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero preguntarte, Adriana, porque eso no lo vamos a saber todavía, cuál es la razón de fondo que motivó esta explosión, pero ¿qué nos muestra esto? Porque las imágenes son muy impactantes. O sea, nos muestra que frente a procesos de cierre de frontera, de cuando se ponen las cosas un poco más restringidas, lo que suele suceder son estos procesos. Ahora, es muy difícil mirar esto sin pensar en lo que hablábamos antes. O sea, hay un gobierno que en el fondo baja los brazos y permite que eso suceda. No salen de un país 70.000 personas como salieron en 2 días. Claro, No, no, exacto. porque no es posible. Entonces, eso es muy raro, no podemos obviar. Ahora, pensando en eso, son procesos que podría tenerse en consideración a propósito de las políticas restrictivas que se están estableciendo a nivel mundial. Las personas cuando quieren pasar van a pasar, ¿no? Pero también esto es muy raro porque si no es como una especie de el miedo, ¿no? Te instalo el miedo de que van a venir a nuestra frontera. Entonces hay mucho aquí que está como, me parece un poco turbio, ¿no? Una de las, por ejemplo, a nivel judicial, una de las cosas que había sucedido en España hace poco es Ujú, que un tribunal supremo eh, impide las devoluciones en caliente. ¿Qué significan las devoluciones? ¿Qué significa las devoluciones en caliente? Significa cuando llega mucha gente, masas, ¿no? Un grupo, claro. lo que suele suceder es que en frontera te rechazo y te devuelvo. Mm, Bueno, eso en la normativa internacional está prohibido porque lo que corresponde es que tú veas caso a caso, ¿no? ¿Cuál es mm. tu situación? Bueno, eso no se había hecho, pero el Tribunal Supremo dice, no, esto está incorrecto. Si llegan en caliente tienen que ser analizados. Esa es una de las cosas que está, para que tú veas que aquí se están moviendo varios elementos. Y otra cosa que sucede que también es súper importante es que se produce a propósito de esta llegada que no es solo de ahora, que es permanente en el caso de Ceuta, ¿no? Ujú. Claro, mucho más pausada, tal vez no Por era con supuesto, magnitud, ¿no? Eh, claro. una de las cosas que sucede es que hay un acuerdo que es el acuerdo de Schengen, no sé si se dice Schengen, Ujú, es un acuerdo que hace la Comunidad Europea, en este caso Italia lo suspende, y que tiene que ver con la aceptación de viajeros no comunitarios, que no son de la Comunidad Europea. Bueno, como está produciéndose este proceso, Italia, como una medida de presión, suspende temporalmente por un mes, creo que es este acuerdo. Es súper importante porque eso también provoca, si es que pensáramos en la población migrante, también te provoca una como, ¿qué vamos a hacer si se empieza a suspender esto, no? Ahora, lo paradójico es que Ceuta no es parte del acuerdo de Schengen porque en Ceuta la gente entra y entra con pasaporte. O sea, entra como siempre para poder entrar desde Ceuta a España o a la Comunidad Europea, tienen que mostrar pasaporte, salvo que entren como migrantes irregulares, ¿no? No sé. absolutamente. Claro, es que entendemos que, a ver, yo creo que lo importante también acá, Adriana, y para todos nuestros auditores, es comprender que por mucho que esto pase lejos de Chile, nosotros también en Chile tenemos una propia realidad migratoria que ya vamos a ir a ese, digamos, tema que nos atañe directamente. Entonces, lo tomamos porque, claro, es muy importante comprender que no todo lo que hay aquí, evidentemente, son personas que se aprovechan de una situación que puede ser creada artificialmente por el gobierno de Marruecos
o por las organizaciones criminales que usufructúan, ¿no? Con trata de personas, etcétera, sino que también hay mucha desesperación, o sea, de personas que realmente necesitan, porque aquí había familias con niños, en que se veían en las imágenes, ¿no? O sea, sin duda, por un lado actúa la política y por otro lado actúa lo humanitario. O sea, uno no puede perderse en estas discusiones solo con las explicaciones como causales, ¿no? Causa y efecto, si tú quieres. Sin duda, aquí hay una necesidad, hay un problema, los problemas de la zona de África, ¿no? Los conflictos internos que hay, aquí se mete Argelia. Hay muchos países en esto que están metidos y la inestabilidad que hemos estado viendo incluso no solo en el lado, digamos, del África afro, ¿no? Sino que también en la otra África. Es bien interesante porque veía algunos reportajes y es indeterminada la cantidad de gente que se puede haber muerto, la cantidad de niños que pueden haber quedado varados porque estaban cruzando las aguas, ¿no? Exacto. Entonces, claramente hay personas que la política está por un lado, pero van a pasar igual. Y están esperando, ya sea porque sí o porque no, esa oportunidad de buscar seguridad, de buscar una vida mejor, ¿no? De la que tienen ahí. Y dentro de eso, por supuesto que hay gente que también puede ser bandido, por supuesto que hay probablemente tráfico, esta gente paga a los Por tipos, supuesto, eh, claro. lo poco que tienen lo pagan. Entonces también es interesante eso, pero nosotros vemos que en todas estas discusiones el tema humanitario comienza a quedar como desplazado y aparece esta otra cosa, ¿no? Es como te decía antes, la política del terror, esto es como esa Mm. otra edad que viene, pero además viene como la barbarie, ¿no? Bueno, es que fue muy fuerte, muy rápido y muy violento todo lo que ocurre en muy pocas horas. Ahora, de todas maneras, lo decíamos al comienzo, el gobierno, el Ministerio del Interior de España da cuenta de digamos, el retorno de la mayor parte de las personas. O sea, quedan solo de las 72.000 personas, quedan solo 2.000 personas que está por verse su situación migratoria, ¿no? Ahora, hay un punto acá, y déjame contar además que estamos conversando a esta hora con Adriana Palomera. Ella es directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago y que tiene que ver con un fenómeno que se ha visto también en Chile, ¿no? Una cosa son los ingresos irregulares, pero otra cosa son esas personas que ingresan de manera regular, se asientan en los países, la migración regular, pero que tiene otras características, ¿no? Por ejemplo, cuando se producen choques culturales. Y eso alimenta mucha animadversión y grupos más extremos usan esto, lo ha hecho Trump en Estados Unidos, levantando narrativas precisamente usando estos problemas que se generan. O sea, las migraciones también tienen esas externalidades, ¿no? O sea, hoy día más que nunca. Hoy día, más que nunca, el tema migratorio se instaló como un asunto político y desde ahí de lo político abarca temas culturales, temas sociales. O sea, me parece que hoy día muchos de nosotros, esta idea de cómo me reconozco, ¿no? Cómo me miro. El mundial de fútbol, mira tú, fue muy interesante. Fue muy interesante lo que pasó con el Mundial. Me parece que lo que pasó con Argentina, no sé si tú lograste ver, Por pero, supuesto. pero toda esta cosa de como algunos, porque tampoco es la mayoría, pero algunos influencers que decían, no, nosotros no somos latinos, somos europeos, se están mirando, se está mirando este grupo de una forma que cree que es lo símil del progreso, que es lo símil de lo bonito, ¿no? Lo Claro, blanco por es lo supuesto. bonito, lo moreno es lo que no nos gusta. Entonces, obviamente, me parece que justamente estos momentos son donde tú tienes que mirarte. Yo veía, como te decía, reportajes de España y esta cosa de lo musulmán, que ahora vamos a ser todos musulmanes. Mi marido me dijo que me iba a tener que poner una burka y empieza como toda esta cosa que es bien también extraña, especialmente en un territorio que está además en disputa, en el caso español, ¿no? Que es súper interesante, o sea, un territorio que todavía algunos dicen, no, pues si esto no era español. Por otro lado, la propia historia española, la influencia árabe, o sea, 8 Pero siglos.
qué duda cabe. No, este es un tema. Ahora, Adriana, en honor al tiempo, déjame traerte un ratito a Chile, porque nos enteramos, ¿no es cierto?, que, digamos, a comienzos bueno, hacia finales de la semana pasada, que el país, nuestro país y nuestro gobierno, acá el gobierno del presidente José Antonio Kast, está gestionando digamos, la reapertura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Y esto está levantando muchas expectativas, ¿no? ¿Irán a querer volver los venezolanos a Venezuela ahora que las condiciones cambian? Pero la duda es si es que efectivamente las condiciones han cambiado tanto para volver. ¿Cómo ves tú esa situación? O sea, yo creo que sin duda a nivel político cambió, ¿no? Hay un alineamiento con Estados Unidos por conveniencia, por lo que por necesidad, por lo que sea, ¿no? De parte del gobierno, y eso permite también, porque es muy raro que haya pasado esto ahora, sobre todo con el gobierno nuestro, ¿no? Que se reanuden cuando se supone que allá el gobierno sigue siendo un gobierno chavista, ¿no? Entonces, como si el problema hubiese sido Maduro. Eso es una cosa que también me parece desde el ámbito político. Pero yo creo que no ha cambiado ahora. En términos de lo que es la vida, es muy poco tiempo para pensar que un país va a tener una mejor situación económica de hoy día a, no sé, a mañana, ¿no? Ahora, antes que Maduro fuera capturado, Venezuela desde el año pasado, del año, no sé, un año y medio, venía en un proceso de repunte económico y se había producido algunos procesos de migración inversa, ¿no? O sea, hubo gente que volvió Mm. en este caso a Venezuela. Yo no creo que se produzca una ida masiva de los venezolanos que están en Chile. A mí me parece que no, sobre todo de aquellos venezolanos que están instalados, que están bien instalados, que tienen En a sus Chile. hijos en colegio, claro. Hay muchos venezolanos que tienen a los hijos en colegio, que tienen sus trabajos, o sea, ha adquirido un bienestar entre comillas, ¿no? Relativamente mejor al que podría tener hoy día en Venezuela. De hecho, también escuché en la noticia hoy día, me parece que tampoco van a haber de parte del gobierno estos deportaciones masivas o incidir en eso. Ahí me parece que están jugando otras cosas también. Pero desde la gente no lo veo tan claro como que tú llegues y digas, no, nos volvemos. Estamos pensando que ya la población venezolana en Chile lleva 8 años, más o menos. Por lo menos, pero además, pero sí digamos, Adriana, para ir cerrando, que sin duda la existencia digamos, la recuperación de las relaciones diplomáticas va a permitir a muchos venezolanos que están en Chile poder hacer los trámites, si no podían hacer sus trámites de todo tipo, incluso aquellos que necesitan regularizar su situación. Entonces, realmente en ese sentido, para ellos sí es una buena noticia. Ahora, si esto va a implicar un éxodo masivo de vuelta a Venezuela, ese es otro tema y de harina de otro costal, Pero además, evidentemente. pero además va a permitir que viajen, que es muy importante, que vean a su Exacto, familia, que haya esta cosa que es lo común, ¿no? Que pueda hacer una correcto. persona, ir a visitar a los suyos. Sí. Sí. No, Eso. es un tema. Bueno, se nos acabó el tiempo. Adriana Palomera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Queremos darte las gracias una vez más por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mil. Que estés muy bien.